¿Se imagina usted a Reina Carranza analizando una mesa literaria con Eduardo Galeano, con Jorge Luis Borges, con Mario Benedetti y con Gabo García Márquez? De eso queremos charlar, a raíz de este hombre que se fue, una de las letras, una de las plumas más importantes, como decía, que además de Reina, que es una escritora realmente excepcional. Eduardo Galeano dejó una impronta muy, pero muy significativa, no solo en la literatura, sino en el periodismo y en la política. Reina, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. ¿Qué harías teniendo una mesa de esas características? Primero no te voy a decir que quisiera estar allí porque tendría que estar muerta. Pero supongamos que puedo mandar un grabador. Un grabador. De todas maneras sería un placer. Un placer. Vos sabés que curiosamente cuando los nombrabas me di cuenta de que los conocí a los cuatro. ¿Los conociste a los cuatro? A los cuatro. Tuve la fortuna de conocer a los cuatro. A Mario Benedetti en España cuando estaba exiliado. A Jorge Luis Borges cuando vino a Córdoba y se colmó el Teatro San Martín y fue realmente como si hubieran estado ahí los Beatles, que fue un acontecimiento cultural en Córdoba muy importante e inesperado. Y después Galeano y a Gabo, si bien no lo conocí personalmente, él me mandó un libro dedicado, hermoso, donde dice de Gabo, su partidario, a una reina. Muy lindo. Hermoso. Con el que tuve sí una amistad hermosa y muy cercana fue con Eduardo Galeano, al que conocí en el año 76 en Buenos Aires. Él hacía ya un tiempo que estaba exiliado en Buenos Aires después del golpe del 73 en Uruguay. Y inmediatamente después del golpe de Videla acá en el 76, claro. Con mi marido nos tuvimos que ir porque él, bueno, tuvo un episodio muy feo, le incendiaron el estudio, que fue como una especie de advertencia, ¿no? Si te quedas te matamos o algo así. Y entonces nos fuimos a Buenos Aires y ahí lo conozco a Eduardo. Eduardo ya lo conocía a mi marido y lo admiraba mucho. Era una admiración que había heredado Gustavo por parte de su padre, porque Eduardo era gran admirador de Deodoro Roca y de la Reforma del 18. De hecho, cuando en el 2008 le dieron acá el honoris causa, acá en Córdoba, se refirió largamente a esa gesta, ¿no?, de la reforma universitaria y leyó partes del manifiesto liminar que había escrito Deodoro. Entonces, por supuesto, ya era totalmente natural que se estableciera una corriente de simpatía muy grande. Estuvimos ahí esperando irnos del país porque se veía ya que era imposible quedarse, tanto él como mi marido. Él estaba casado con una argentina, con Teresa Villagra. Y entonces, en esos días en que tratábamos de vivir de la manera más normal posible, nos encontrábamos para comer o para desayunar o para tomar algo a la tarde, siempre en lugares muy elegantes de los barrios más paquetes de Buenos Aires, porque era donde sabíamos seguramente que por ahí no iban a pasar los carros estos de la policía o los Falcon o quien fuera, ¿no?, para llevárselos a ellos dos. Y bueno, eso daba lugar a que nos acercáramos de una manera diferente a la que uno se puede acercar a personas en tiempos normales. Es como que la situación de riesgo, de guerra, digamos, crea lazos más fuertes. Y se vuelven como indestructibles y perduran en el tiempo, por más que vos no te veas seguido con esa persona. Bueno, y partimos, primero nos fuimos a Río, cada uno a su tiempo, pero muy cercana a la fecha, nos fuimos a Río de Janeiro. Yo hoy honestamente digo todo lo que viví y era como si yo caminara sobre un terreno muy blando, pero exacto, como si no midiera
la situación que me estaba pasando, que estaba viviendo en ese momento, de lo que había derivado mi vida. Y supongo que todos los argentinos tuvimos esa misma sensación. Galeano hablaba largamente de eso. Él siempre encontraba temas que luego a lo mejor desarrollaba en algún texto, o de hecho venía con algún papelito de lo que había escrito y nos lo leía. Bueno, estuvimos en Río, nos encontramos con Jorge Asís, que él estaba con su traductor al portugués, y decidimos la última noche que íbamos a estar en territorio americano, digamos, porque todos nos fuimos, decidimos ir a escuchar a Roberto Carlos, que en aquella época era una mega estrella, una mega estrella. Y bueno, pasamos esa velada hermosa en un enorme, no me acuerdo si era un anfiteatro, pero colmado de gente, disfrutando de la música, y al día siguiente nos fuimos, 1976, y yo tardé 8 años en volver. ¿Galeano es uno de los escritores que aparece como imprescindible? Yo creo que sí. Sobre todo para la literatura latinoamericana. Vos sabés que yo leí su libro en el 71, en el 72, cuando salen Las venas abiertas de Latinoamérica, y de hecho que fue gracias a su libro, que es como una larga crónica, relatando, digamos, lo que pasaba con estos pueblos, en su mayoría dominados por dictaduras militares. Es como que ahí me cayó la realidad encima, tomé conciencia, y a partir de entonces aquello, esa especie de enorme telón social, político, económico, no se borró de mi vida. No pude volver a prescindir de lo que había leído en aquel momento. Yo creo que el libro Las venas abiertas, de alguna manera, a todos los de mi generación y posteriores también, nos ha marcado en ese sentido. Por eso yo creo, pero también todo lo que viene después, el libro de los abrazos, Memoria del fuego, el libro de los días, todos tienen en el fondo esa toma de conciencia, ¿no? Ese enorme manto. Qué curiosidad, ¿no? Galeano después dice que muchos años después de que él no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina porque era un libro con un texto de izquierda pesada. Sí. Claro que era una izquierda pesada. Hoy yo diría una izquierda jurásica, totalmente anacrónica, que ya no tiene la menor vigencia en el mundo que vivimos, siglo XXI. Por eso es que hoy las izquierdas me parecen, qué sé yo, por ahí tan patéticas, por usar alguna palabra. Exactamente. Sí. Y bueno, y estando en España, él se instaló con su mujer en Barcelona, nosotros supimos irlo a ver, a visitarlo muchas veces. Él de la misma manera venía a Madrid, donde vivimos nosotros, mi marido y yo. Y bueno, siempre era una fiesta, una fiesta. Eduardo era una fiesta. Era tan joven y tan hermoso. Era realmente un tipo físicamente. Las mujeres lo asediaban. Sí. Vos lo mencionás en un libro, ¿no? Sí, yo escribí un libro que fue como una autoficción, que se llama eso, Tanto infierno, tanta belleza. Y era ineludible nombrar a Eduardo y a tantos otros que conocí en aquella época. A los 5 años de la dictadura militar, en 1981, se hizo un acto de repudio en Madrid, a donde fue invitado, entre otros, Eduardo Galeano como orador. También fue Julio Cortázar y Rafael Alberti. Qué panel, ¿no? Un chileno que había sido funcionario de Salvador Allende, había sido director de escuelas de Salvador Allende, y el alcalde de Madrid en aquel momento, que ahora no me acuerdo muy bien si todavía era Tierno Galván, pero bueno. Entonces, todos fueron hablando a su turno, y me acuerdo que el auditorio en ese centro cultural desbordaba de gente, había quedado gente en la vereda, en la calle, empujaban las puertas, querían entrar, sí, muchos exiliados, intelectuales, abogados. Estaba toda la izquierda dorada española, actores, pintores, funcionarios del gobierno del PSOE. Y cuando sube Galeano al auditorio, fue una ovación, porque estaba parado ahí, impresionante, ¿no? Y él fue siempre, cualquiera que lo ha visto en la televisión sabe que su discurso era
pausado, meduloso, como si masticara las palabras, ¿no? Bueno, pero ese día se transformó. Y entonces yo escribí esto. Sentada en el mismo borde del escenario, las piernas colgadas, las piernas colgando, escucho de Eduardo Galeano su discurso de barricada, las venas más abiertas que nunca, apuntando al techo, denostando las dictaduras, brillante a medida que más enardecido, y la sala repleta, solidaria, volcada en ovaciones que de poderlo hubiera bastado para hacer rodar por el paseo de la Castellana las cabezas enfermas de los genocidas. Galeano iracundo, apasionado, como un semidios desterrado del Olimpo. Qué hermoso. Esa fue la impresión que me dio y lo puse en el libro. Me emociona recordarlo. Cerró el acto Julio Cortázar. Hermoso también, altísimo. Me acuerdo que estiró los brazos y decía: hemos prostituido las palabras. Libertad, democracia, ya no significan nada. Las hemos manoseado, las hemos prostituido. El auditorio, un silencio así. Y de repente vuelve, hizo una pausa, ¿no? Vuelve a estirar los brazos y dice: hagamos de cuenta que acaban de nacer. Y ahí van, pequeñitas. Libertad, democracia. Qué metafórico, hermoso. Sí. Y deja sin palabras también, ¿no? Sí. Queda sin palabras. Sí, es muy fuerte. Reina, muchas gracias. Gracias por haberte prestado para este homenaje, porque creo que es lo único que podemos hacer por Galeano, es recordarlo permanentemente. Ya lo creo, y leer su obra. Y leer su obra, que claro, es lo más importante de todo. Porque seguramente. Siempre deja. Es la herencia que nos ha dejado. Sí. La herencia. Es quizás un manifiesto, ¿no? Sí, un manifiesto. Y detrás es un manifiesto. Totalmente. Y detrás de la enorme ideología y de la postura política siempre que él tuvo, en el fondo era un gran humanista. Y un gran demócrata, un hombre que creía profundamente en la justicia. Reina, muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Ya volvemos.